Los corredores también tenemos nuestros demonios, son esos malos consejeros que nos llevan por el mal camino, nos hacen equivocar, nos hacen frustrar, nos hacen perder. Y estoy aquí para contarte cuáles son y cómo podés reconocerlos, enfrentarlos, evitarlos, vencerlos. Soy Lucho Mayorga, Lucho Runner, director de Escuela de Maratón, y vamos a hablar de esto en el video de hoy. Ya sea que estés cerca de correr tu primera maratón o de correr una maratón, o sea que tal vez te falte mucho, que recién estás empezando con el running, pero estás empezando a mirar con cierto deseo la idea de que, sería un sueño, sería lindo poder llegar algún momento a correr mi primera maratón. Bueno, de todo esto vamos a hablar y toda esta información te va a servir y mucho. El primer demonio del cual te voy a hablar es la ansiedad. Muchas veces en la vida, no solo para correr, queremos todo ahora, queremos todo ya. Estamos inmersos en la era de la inmediatez. Todo tiene que ser instantáneo, satisfacción instantánea. Todo tiene que durar 15 segundos porque si no ya me aburro. Y la verdad es que nosotros para correr nuestra maratón tenemos un templo, una máquina que es nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo es fruto de la naturaleza y nuestro cuerpo sigue procesos porque es naturaleza. En la naturaleza no podés acelerar las cosas, no podés acelerar los procesos. Por ejemplo, si vos sembrás una semilla y tenés que esperar que salga esa planta, que crezca, que se convierta en árbol, que florezca, que lleve todo un proceso hasta que pueda dar los frutos. Eso no lo podés acelerar. No hay nada en la naturaleza que podamos acelerar de manera sana. Entonces, nosotros cuando somos corredores, y esto es muy frecuente y probablemente lo hayas visto o lo hayas vivido, una persona que empieza a correr y se da cuenta de que puede hacerlo, wow, ya puedo correr 30 minutos sin parar, puedo correr 40 minutos sin parar y ya quiero correr mi primera carrera. Y gente que corre su primera carrera de 10 kilómetros y ya está ansiosa para ver cuándo puede correr 21 kilómetros y corre 21 kilómetros y en menos de un año ya quiere correr una maratón. ¿Y está mal? Bueno, no está mal desear. No está mal desear tenerse objetivos y querer superarse. Al contrario, eso está muy bueno y es lo que le pone sal a la vida, ¿no? Tener una zanahoria, como le llamo, tener un objetivo que me oriente, que me lleve hacia adelante. Lo que tal vez no sea la mejor decisión sea acelerar el proceso, ¿sí? Porque tu cuerpo tiene que conocer esto de correr largas distancias, tiene que aprender a asimilar el esfuerzo, tu organismo tiene que tener una adaptación, hay un tiempo necesario de adaptación para después poder irte a las largas distancias, pero hacerlo de manera sana, de manera progresiva. Entonces, esa ansiedad, el primer demonio del corredor, es lo que te dice, no, dale, vamos, es ahora, es ahora, es ahora. ¿Pero por qué es ahora? Entonces, y ya esto está vinculado con el cuarto demonio, y ya te vas a dar cuenta, queremos acelerar el proceso y nos ponemos a hacer algo para lo cual no estamos preparados, ¿sí? Entonces, la ansiedad tenemos que dejarla de lado y tenemos que ir haciendo un proceso gradual. Cuando yo llego a una distancia, ya puedo correr una distancia determinada, por ejemplo, mis primeros 5 kilómetros, no está bueno que a la próxima semana ya quiera hacer 10, ¿sí? El doble, el 100%. No, si ya pudiste hacer 5, por primera vez corriste 5 kilómetros, bien, llegaste hasta esa cumbre, ahora reiterala, consolidate ahí. Corrí 5, la semana que viene voy a correr 5 de vuelta, y la otra 5 de vuelta, y la otra 5 de vuelta. Ok, ya me consolidé. ¿Vamos a un 6? Vamos a un 6. Llego a 6 y repito el 6 y repito el 6. Vamos a 7 y así. Escalonadamente, gradualmente, con cuidado, que el cuerpo vaya generando adaptaciones. Pero no solo tu cuerpo, sino también el motor central, el gobernador central, el cerebro, ¿sí? Gestión emocional. Porque también hacerlo de manera gradual es construir gestión emocional. Bien, es calmar esa ansiedad. Veo a mucha gente que, y esto se ve mucho, ¿no? Lamentablemente, en una maratón uno se para en el kilómetro 25, cuando todavía no empieza realmente la maratón, y ya está caminando. En el kilómetro 30 ya está destruida y llega de manera muy, muy insana a la meta. Probablemente esa persona no haya respetado los procesos y por lo tanto no entrenó de la manera adecuada. Entonces no quieras todo ya, porque además si vos
querés hacer todo ya, te estás perdiendo el disfrute que implica el proceso de crecimiento, de desarrollo, de asimilación y de autoconocimiento. No quieras hacer todo ya. Disfrutá el viaje, hacelo con calma, hacelo con tiempo. Y si aprendés a controlar la ansiedad en este aspecto y entendés que hay un proceso gradual, probablemente puedas trasladar ese autocontrol a otros aspectos de tu vida. El segundo demonio del corredor es algo que yo llamo desconocimiento deliberado. Remarco lo de deliberado, ¿ok? Nadie nace sabiendo nada, ¿sí? Y cuando empezamos a correr probablemente no sepamos nada del running, no sepamos o desconozcamos muchísimas cosas. Y no está mal porque nadie nace sabiendo cómo correr o entrenar una maratón, por supuesto. Ahí hay un desconocimiento. Pero si nosotros empezamos a hacer las cosas y sabemos que no sabemos en primera instancia y en segunda instancia no hacemos nada para eliminar ese desconocimiento, no hacemos nada por aprender, eso es desconocimiento deliberado. Esto es, yo sé que no sé y no me importa, no hago nada para cambiar eso. Desconocimiento deliberado. Y ahí está el problema y ahí está el demonio. Yo sé que no sé y no me importa, sigo haciendo las cosas sin preguntar, sin aprender, sin capacitarme, sin buscar un mentor, sin buscar un entrenador, sin una planificación. Ya está, lo hago así, que salga lo que salga. Y eso es un gran problema. Por eso el desconocimiento deliberado es uno de los demonios del corredor. Y hay algo que yo llamo la parábola de la mesa. Cuando, vamos a poner este ejemplo, ¿no? Es muy simple, y tal vez un poquito burdo, pero tal vez nos ayuda a entender esto. Si yo nunca construí una mesa de madera y digo, voy a construir una mesa de madera, no la voy a comprar, la voy a construir, ¿qué hago? Voy al local, al comercio donde venden las tablitas, las maderas, donde compro clavos, donde compro un martillo, donde compro, bueno, todas las herramientas que sean necesarias para construir esta mesa. Es la primera vez que voy a hacerlo, no tengo ni idea, ni siquiera vi un tutorial. Entonces, es probable que en mi inexperiencia yo empiece a cometer errores y se me quiebre una tablita, le pego un bollo, abollo la madera, le pego mal al clavo y lo tuerzo y no sé cómo sacarlo y empiezo a romper todo. Entonces los materiales se dañan los clavos, se dañan las tablas y bueno. ¿Y cómo soluciono esto? Bueno, fácil. Voy al comercio y compro nuevas tablas, nuevos clavos y voy y lo intento de vuelta. Y vuelvo a cometer el error, se me vuelven a romper, pero voy de vuelta al comercio, compro nuevas tablas y demás. Bueno, hasta que en algún momento en el ensayo y error me sale. Ahora, ojo con esto porque en el running hay un problema, que el material es nuestro cuerpo. Y a los errores, a los abollones, los clavos torcidos, son nuestro cuerpo. Si yo hago las cosas con un desconocimiento deliberado, probablemente haya más posibilidades de que yo me lesione, de que haga mal las cargas, de que me frustre. Al error lo paga nuestro cuerpo. Por eso el desconocimiento deliberado es un demonio del corredor. Informate, asesorate, busca información correcta. Y el quinto demonio del corredor tiene que ver con esto. Ojo, ya vamos a llegar, pero asesorate. ¿Sí? Busca un mentor, busca un entrenador, busca una guía, busca información y de la buena. El desconocimiento deliberado no te lleva por un buen camino. Otro demonio del corredor es la inconstancia. Yo te decía en el primer punto que el cuerpo y un proceso siguen las lógicas y los tiempos de la naturaleza. Y hay algo que tenés que tener muy en claro. Tenés que ser constante. Tenés que ser persistente para lograr adaptaciones, para lograr cambios, para lograr un desarrollo, tanto físico como mental, ¿sí? Entonces, si vos sos inconstante en el entrenamiento, vas a dar un paso hacia adelante, 2 para atrás, un paso hacia adelante, 3 para atrás, un paso hacia adelante, 4 para atrás, 2 pasos hacia adelante, 2 para atrás. Entonces, esas adaptaciones no se van a conseguir de manera correcta, vamos a decirlo así, de manera correcta. Si vos avanzás un poco, entrenás un poco, después dejás de entrenar, claro, hiciste una desadaptación
del desentrenamiento al entrenamiento y dejaste y nuevamente te desadaptaste. Entonces el cuerpo no termina de entender qué es lo que querés lograr. No termina de entender y no avanza, ¿sí? Entonces, además con la inconstancia, nosotros tenemos una falsa idea de que estamos bien entrenados. No, pero yo estuve saliendo a correr, ¿eh? No, yo estuve yendo al gimnasio, ok, pero si es inconstante, no hay un desarrollo que además se ralentiza el desarrollo, ¿no? Y tenés esa falsa sensación de que estás entrenado, entrenada y realmente por ahí no tenés la suficiente adaptación. Repito, es un proceso de la naturaleza y hay que ser constantes, hay que darle al cuerpo una regularidad para que el cuerpo pueda generar esas adaptaciones. Y si vos querés correr una maratón, no podés fallar en el plan. No podés fallar en el plan. Lo digo 2 veces, lo remarco porque esto es muy importante. Para correr una maratón tenés que sumar, entre otras cosas, kilometraje. Es necesario sumar kilometraje, es mucho más importante la cantidad que la calidad, el volumen, el kilometraje. Porque tu cuerpo de repente se va a encontrar con un desafío de 42 kilómetros, 195 metros, con 3 horas y media, 4 horas y media, 5, las que demores. Y tu cuerpo tiene que estar preparado para eso. Y tu cabeza, fundamentalmente tu cabeza también tiene que ser lo primero que tenga la preparación suficiente. Tenés que entrenar el tedio, tenés que entrenar esa voz de ese demonio que te dice acá que tenés que parar, que dejá de correr, ¿para qué estás haciendo esto? Andate a tu casa. Porque aparte la misión de tu cerebro, la misión principal es que ahorres energía, que hagas el menor esfuerzo posible. Y eso está claro, esa misión es clara porque la misión que tiene el cerebro es que vos sobrevivas. Entonces vos tenés que hackear a tu mente, hackear a tu cerebro, y eso se hace con entrenamiento y constancia. Convertite en un corredor constante y responsable con vos mismo y con tus adaptaciones. El cuarto demonio del corredor, y esto nos hace muy mal cuando hablamos de largas distancias, y aquí en Escuela de Maratón te estoy hablando de la distancia madre, 42 kilómetros 195, maratón, lo que es maratón. Pero esto también se aplica a otras distancias. Lo que pasa es que en maratón ya estamos haciendo un desafío muy grande. Ya te voy a desarrollar esto. Voy de vuelta. El cuarto demonio, ¿sí?, es subestimar o sobreestimar tus posibilidades. ¿A qué me refiero cuando digo sobreestimar tus posibilidades? Cuando, por ejemplo, y lo que te decía en el anterior punto, vos creés que ya estás preparado para correr una maratón, que ya el entrenamiento que hiciste es suficiente, que ya haber entrenado 30 kilómetros por semana es suficiente, que ya haber hecho fondos de 1 hora son suficientes para correr maratón. Y quiero decirte que probablemente no sea suficiente. Sobreestimaste tu posibilidad. Entrenaste 2 meses nada más. Venís corriendo hace menos de 1 año, entrenaste 2 meses un presunto plan específico y crees que ya estás listo para correr una maratón. Sobreestimaste tu posibilidad. ¿Y por qué en maratón esto es un peligro? Porque la maratón es una distancia larga. Es de endurance, de resistencia, de larga duración. Si vos sobreestimás tu posibilidad en una carrera de 10 kilómetros, que no es poco, pero sí es más corta que en una maratón, tal vez el sufrimiento que tengas por no haber entrenado lo suficiente se acabe rápido, porque son 10 kilómetros. Pero una maratón son 42 kilómetros y 195 metros. Y te tengo una noticia. Voy a usar este adagio, esta frase que se dice en el ámbito de la maratón. La maratón es una carrera de 12 kilómetros que empieza en los 30. ¿Ok? Entonces la maratón recién empieza a los 30 kilómetros. Si vos ya en el kilómetro 20, 25 no das más y necesitas caminar y te empieza a doler todo y sentís calambres y tenés una fatiga muscular tremenda, todavía no empezó la maratón. Estás en el kilómetro 25, 28, la maratón empieza a los 30. Entiéndase esto, ¿no? Es una especie de metáfora, una licencia poética, pero que fisiológicamente es válida. La maratón empieza a los 30 kilómetros, 32, 33. Es ahí cuando nos damos cuenta de si nos preparamos realmente como debía ser o no.
Ahí nos damos cuenta si tenemos las adaptaciones necesarias. Ahí nos damos cuenta de si tenemos la mentalidad, si tenemos la cabeza preparada para tolerar y combatir esa fatiga. Entonces, ojo con subestimar o sobreestimar las posibilidades. Lo que te hablé primero ahora es subestimar las posibilidades, pero tampoco nos vayamos al otro extremo, a esto de subestimar nuestras posibilidades, porque tal vez sí tenemos la preparación necesaria, tal vez sí estamos listos para correr, pero nos minimizamos, subestimamos nuestra posibilidad, nos decimos que tal vez no seamos capaces. Y esa también es otra cosa que tenemos que evitar a la hora de correr una maratón. Tenemos que ser amables con nosotros mismos, tenemos que decirnos cosas lindas. Y si yo estoy corriendo hace mucho tiempo, hace años, y he preparado, pero no me animo, ¿sí? Porque me auto boicoteo, porque subestimo mi posibilidad, tampoco es sano. ¿Sí? Tampoco es sano. Hay que tener el punto justo de autoestima y el punto justo para no procrastinar, para no patear y seguir pateando para adelante. Tenemos que construir confianza. Entonces vos me dirás, Lucho, ¿y cómo sé al final si estoy listo, si no estoy listo, si estoy subestimando o sobreestimando mi posibilidad? ¿Cómo lo haces? Con información, con conocimiento, con una guía, con un mentor, con un entrenador, alguien que desde afuera, ¿sí?, tenga una perspectiva objetiva y te pueda decir si estás en el punto exacto para correr una maratón o no, o si tal vez te falta un poco más de proceso. Pero por eso, y yo te hablaba antes del desconocimiento deliberado, si yo sé que no sé, tengo que hacer algo con eso, porque si yo no hago nada, bueno, yo no sé, tengo desconocimiento, pero no voy a hacer nada, no me importa. Bueno, me estoy equivocando, tengo que buscar a alguien que me diga y que me enseñe y que me muestre y me diga, ¿estás o no estás? ¿Sí? Un equilibrio, ni subestimar ni sobreestimar a la maratón, porque ella es la madre de todas las distancias. Y llegamos al último, al quinto demonio del corredor. Y este demonio en tiempos de redes sociales es omnipresente. Yo le llamo Doctor Facebook. A veces nos hace trampa, se cambia de nombre y se hace llamar Doctor Google, pero es el mismo demonio. Me toca ver como entrenador, como mentor de maratonistas, muchas veces esto que me parece terrible. Primero quiero aclarar esto. ¿Está mal tener desconocimiento o no saber cosas? No, no está mal. Sí, esto ya lo dije antes. No está mal. ¿Está mal preguntar para aprender? No, no está mal. Al contrario, está buenísimo. Buscar conocimiento, buscar respuestas, está muy bueno. Ahora, el problema es a quién le preguntamos, y el problema puede llegar a estar en quién nos responde, qué respuestas nos da y qué nos dicen y qué hacemos nosotros con esas respuestas. Voy al punto. Esto lo veo muchísimo en, por ejemplo, grupos de Facebook de corredores, que hay muchos, está lleno, ¿no? Y son comunidades digitales. Entonces muchas veces veo las preguntas de gente novata, de corredores novatos que están empezando, y claro, empiezan a encontrarse con ciertos problemas típicos. Por ejemplo, dolores físicos. La pregunta de X dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos del grupo? Quería preguntarles, ¿saben que me empezaron a arder las pantorrillas cuando corro? ¿Y qué puedo hacer? ¿Y de qué se trata? Cuéntenme, necesito ayuda. Bien, que pregunte está bien, que busque ayuda está bien, que busque recomendaciones está bien. Que alguien quiera ayudarlo está bien, porque muchas veces las personas que le responden tienen buenas intenciones, quieren ayudar, pero quieren ayudar desde un desconocimiento, o sea, terminan transmitiendo errores, terminan comunicando cosas que no están bien. Entonces en este tipo de mensajes suele pasar que abajo tienen muchísimas respuestas y empiezan a aparecer, y abro grandes comillas, por Dios, empiezan a aparecer muchos doctores, muchos traumatólogos, muchos entrenadores que van transmitiendo errores.
van reproduciendo errores. Entonces aparece uno y le dice, por ejemplo, y voy a hacer un poco de comedia y exagerar un poco, pero vos me vas a entender, porque aparte esto realmente ocurre, ¿no? Dice, no, bueno, no pasa nada, seguramente se te pasa cuando empezás a correr. Sí, cuando empiezo a correr esa molestia en las tibias, ese ardor se me va. Así que, bueno, perfecto, entonces ahí está la solución, tenés que seguir corriendo para que se te vaya. Después aparece otro y le dice, no, yo tengo una receta casera que me dio mi abuela, que es pasarme una pomada que se hace con una planta medicinal y no sé qué. Entonces le pasa la receta y el tipo hace eso, ¿no? Y termina también haciendo lo que hace el otro corredor. Porque confía, porque dice, no, pero este tiene experiencia, entonces si lo solucionó así, yo también lo voy a solucionar así. Viene otro y le dice, no te preocupes, simplemente cambia de calzado, comprate tal marca. Bueno, le empiezan a dar un montón de respuestas que algunas son realmente increíbles, son insólitas. Y muchas veces en esas respuestas nadie le dice, anda a un médico por las dudas, anda a un traumatólogo, probablemente tengas una tendinitis tibial, probablemente lo que necesites es hacer reposo deportivo, hacer algún pequeño tratamiento kinesiológico, pará de correr. Porque muchas veces, claro, aparecen tendinitis, esto es muy común en los corredores novatos, frecuentes, que de no correr nada empiezan a correr mucho, entonces se empiezan a inflamar, por ejemplo, los tendones. Esa inflamación, eso es una tendinitis, y muchas veces se arregla fácil con parar un par de días, consultar a un médico, aplicación de frío, etcétera. Bueno, tampoco quiero convertirme yo en esto, pero digo, hay soluciones, pero a veces los corredores hacen estas preguntas en los grupos o googlean y las respuestas que aparecen son realmente insólitas o son respuestas que, como te digo, no hacen más que replicar errores y se va formando una cadena, una herencia de corredores que se van equivocando. Muchas veces le dicen, esto es terrible, ¿no? Si cuando estás corriendo se te pasa, entonces esa es la solución, seguí corriendo. Es como si yo tuviera aquí un foco de incendios que se está iniciando y vengo con un balde de gasolina y se lo echo y se hace el incendio más grande, ¿sí? Porque si vos tenés una tendinitis, no sigas corriendo, al menos momentáneamente, reposo deportivo un poquito. Bueno, hay un montón de tratamientos, yo no soy médico, no soy traumatólogo, no los voy a decir ahora, acá, pero sí consultá con gente que realmente sepa. Ojo con quiénes te responden y qué respuestas te dan. Porque repito, muchas veces en esos grupos, o en internet en general, la gente tiene buenas intenciones, la gente quiere ayudarte, ¿sí? Pero desde su propio desconocimiento termina trasladándote información errónea. Entonces, repito, asesorate, buscá asesoría con conocimiento real, buscá a alguien que realmente sepa de tal o cual cosa. No pruebes soluciones mágicas, ¿sí? Porque no las hay. Hay procesos, ¿sí? Hay gente que está formada para cada cosa. Entonces, el doctor Google, el doctor Facebook, vos viste que buscás en Google y las respuestas son, y ahora además que está la inteligencia artificial y buscás en ChatGPT y demás, las respuestas pueden ser miles a la misma pregunta. El tema es saber a quién y cómo preguntás para tener la respuesta adecuada. Muy bien, hasta aquí los 5 demonios del corredor. Espero que te sirva esta información, seguí a este canal, suscríbete a este canal, porque estamos permanentemente subiendo estos contenidos, ¿sí? Porque entrenar una maratón no es solo tener una planilla, un Excel o tener un plancito, una aplicación que me diga que tengo que hacer cada día. A esa información, que por supuesto es muy valiosa, tengo que rodearla de un montón de contexto, rodearla con otra información, entender cómo tengo que hacer las cosas, ¿sí? Correr una maratón es un proceso fantástico. Entrenar la maratón, llegar a ese proceso es fantástico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te llenás de información que no solo tiene que ver con lo que dice la planillita de entrenamiento, no solo tengo que saber que hoy tengo que hacer una entrada en calor, una activación, 5 pasadas de 1000, vuelta a la calma. Ok, ¿y después qué? ¿Qué rodea a eso?
Esto es Escuela de Maratón. Mi nombre es Lucho Bayorga, Lucho Runner para los amigos. También podés seguirme en las redes sociales. Ahí en la descripción te voy a dejar mis redes sociales. Pero también suscríbete a Escuela de Maratón. Muchas gracias por ver este contenido. Correr una maratón es un proceso físico, mental, espiritual que te llena de autoconocimiento, muy útil para muchos aspectos de la vida.